Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios un día más. Abra su Biblia por favor en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a leer el versículo 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Es un salmo ya muy mencionado y son textos pues muy bien conocidos. Pero bueno, vamos a tratar de aprender lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta palabra. Sale el tema, yo le he puesto guíame por el camino eterno. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy o en esta noche. Guíame por el camino eterno. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Sígame con su vista. Dice así: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos quisieran clamar al Señor de esta manera? Guíame por el camino eterno. Bueno, vamos a ver qué significa eso. ¿Sale? Porque a lo mejor podemos decir, sí, Señor, guíame por el camino eterno, pero no tenemos idea de lo que esto implica. Guíame por el camino eterno. Ahora, este camino eterno por el cual Dios quiere que nosotros andemos es un camino de justicia y santidad. Pero es un camino de justicia y santidad que surge del reconocimiento de quién es Dios. Del reconocimiento de quién es Dios y del entendimiento de lo que eso debe de significar para nosotros como simples hombres que han sido creados por Él y para Él. Si tú entiendes quién es Dios y entiendes cuál es tu posición delante de Él, entonces la consecuencia natural de esto es el anhelo de andar por un camino eterno, por un camino de justicia y santidad. El que no entiende esto, no entiende el camino por el cual debe de andar. No entiende ni desea mucho menos el camino eterno o ser guiado por el camino eterno. Pero el que sí, el que de alguna manera reconoce quién es Dios y quién es Él al lado de Dios, bueno, se produce en él, en su corazón, un anhelo sincero por Dios. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Con cuánto anhelo has deseado andar por el camino eterno? ¿Con cuánto anhelo deseas esas sendas de justicia y santidad? O sea, ¿qué es lo que se produce en tu corazón cada vez que tú escuchas hablar de Dios, de su palabra y de lo que Él debe de significar en tu vida? ¿Es el camino por el cual más anhelas estar? Porque mira, todos transitamos por un camino, todos, creyentes y no creyentes. Cada persona sobre este mundo transita por un camino. Todos llevamos un rumbo de vida por el cual dirigimos nuestros pasos y por medio del cual llegaremos a un destino eterno. Todos. Algunos deciden andar por el camino de la codicia y de la ambición. ¿Y qué es lo que eso produce en sus vidas? Bueno, que durante toda su vida busquen las riquezas. Porque ellos creen que el camino por el cual deben de andar durante este corto tiempo en la tierra, bueno, es el de la codicia y el de la ambición. Siempre están ambicionando más, siempre están codiciando las cosas que otros tienen. Y eso los lleva a ocupar su tiempo, su esfuerzo en adquirir riquezas. Y muchos de ellos ni siquiera alcanzan a tocarlas ninguna vez en su vida. Pero las buscan como si fuera el todo de ellos. Porque decidieron andar por ese camino, por el de las riquezas. Otros caminan por la senda del placer. Y esto produce que siempre estén buscando la satisfacción de sus pasiones y deseos.
Y esto a cualquier costo. No les importa lo que tengan que hacer, no les importa lo que tengan que perder. Lo que ellos necesitan es satisfacer sus pasiones y deseos de todo tipo. Y así viven durante toda su vida. Creen que ese es el propósito porque creen que es el mejor camino por el cual un hombre puede transitar, la satisfacción de sus deseos. Esta vida es todo lo que hay y por lo tanto comamos y bebamos que mañana moriremos. Es su forma de pensamiento, es el camino que deciden seguir y hay un destino eterno para ellos al final de este camino, al igual que con todos. Otros más prefieren ir por el camino del odio. Y eso produce que durante toda su vida busquen venganza. Eso produce en su corazón resentimientos y amargura que arrastran durante todos los años de su vida en esta tierra y así mueren, buscando la venganza de las supuestas injusticias que le hicieron mientras estaban en esta tierra. Son los que se la pasan culpando a todos de sus consecuencias, de sus acciones. Le echan la culpa al mundo, le echan la culpa a sus padres, le echan la culpa a sus hijos, le echan la culpa al vecino, a todo mundo. Y toda la vida se están llenando de resentimientos, de amarguras. Y caminan durante toda su vida por ese camino de odio, que también tiene un destino eterno al final de él. Algunos otros prefieren vivir una vida más moralista y buscan caminar con buenos valores humanamente aceptables. Buscan pues vivir un matrimonio por lo menos, si no pleno, donde estén juntos y que sus hijos puedan ver un matrimonio juntos. Buscan tener un trabajo honrado sin tomar lo que no les pertenece, con buenos valores, pero incapaces de traer plenitud en un mundo lleno de dolor y de injusticia. Porque una persona, por más moralmente aceptable que sea, humanamente hablando, siempre se va a topar con dolor, con sufrimiento e injusticia. Cosas que tarde o temprano, al no tener la capacidad espiritual para hacerle frente a estas cosas, bueno, termina un poco decepcionado e infeliz. Y así hay muchos otros caminos que el hombre decide transitar. Ahora, en el caso de David pensaba en algo más trascendental que todas estas cosas. El camino por el cual David deseaba andar iba más allá que el éxito humano. El camino por el cual David deseaba ser guiado iba más allá que un camino de riquezas, de placer, de venganza o de buenas intenciones. David expresó un deseo profundo de ser guiado por Dios, él dice, por el camino eterno. Ese era el deseo del corazón de David, más allá de todo lo que es temporal y terrenal, bueno o malo, porque en ambas cosas nos encontramos en esta tierra, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Pero más allá de todo esto, David decía, no, yo quiero ir por un camino eterno. Y el anhelo de su corazón era ser guiado por él. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es ese camino eterno del cual habló David y que deseaba tan profundamente y tan vehementemente? Bueno, el camino eterno, hermanos, refiere a una vida que conduce a la vida eterna, a un camino, que conduce a una vida eterna. Ese es el camino eterno. Escucha bien. Un camino que conduce a una vida eterna, no solamente a la eternidad. Porque mira, todos los hombres sobre la tierra van a estar en la eternidad, pero unos en vida y otros en muerte. Dice la Escritura que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Lo que David hablaba era de un camino que conducía no solamente a la eternidad, sino a la vida en la eternidad, a la vida eterna. Ahora, la única que se puede considerar verdaderamente vida en esta tierra y en la eternidad, la única que se puede considerar verdaderamente vida
en la tierra, aquí y en la eternidad, es la que se transita al lado de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo soy vida para ti. Yo soy vida para ti. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vida. Yo doy vida y doy vida en abundancia. Por lo tanto, fuera de Él no hay vida. Persona que no camina al lado de Jesús no puede decir que está vivo. No puede decir que realmente transita con propósito, con significado, con valor. Y jamás va a tener la seguridad de su eternidad en la vida que Dios da. Solamente la que se transita al lado de Dios es la que se puede considerar verdaderamente vida. Ahora, este camino eterno es aquel que, contrario a al camino de los impíos, es decir, de aquellas personas que no buscan a Dios o que no lo buscan como debe de ser buscado, contrario a ese camino, el cual es temporal y pasajero, el camino eterno es un camino que lleva a la plenitud eterna, al lado de aquel que lo llena todo en todos. Ese es el camino eterno por el cual David tan profundamente deseaba caminar. Por lo tanto, es un camino, al ser un camino en el cual caminamos al lado de Jesús, es un camino de santidad. Es un camino de obediencia a su voluntad, un camino de negación y muerte, con el fin de agradar a Dios más allá de hacer lo que desean nuestros sentidos o nuestros miembros. Antes nuestros miembros servían al pecado. Ese era el todo para nosotros. No nos negábamos nada que nuestros miembros quisieran. Esa era nuestra forma de vida. Pero ahora este camino eterno, este camino de vida, de santidad, de obediencia, es un camino también de negación y muerte a nuestros propios deseos. Es un camino de negación y muerte para poder llegar a ser todo lo que a Dios le agrada y que desea que nosotros hagamos. Fíjate lo que expresó David en otro salmo, ahí en el Salmo 15. Abre tu Biblia rápidamente ahí, Salmo 15. Recuerden que todos los caminos llegan a un destino, todos. Y al final solamente hay dos, es la vida o la muerte. Bueno, David decía en el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? O en otras palabras, ¿quién podrá llegar hasta tu morada? ¿Quién podrá llegar hasta tu misma presencia para habitar junto a ti? Bueno, dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y la palabra andar significa vivir. El que decide vivir en santidad y en justicia. El que decide hablar verdad en su corazón. El que decide no calumniar con su lengua, ni hacer mal a su prójimo. El que decide no admitir reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que hace estas cosas no se saldrá del camino. Seguirá por el camino eterno, porque el anhelo de su corazón, el profundo anhelo de su corazón es vivir de esta manera. El anhelo profundo de su corazón es ser guiado por el camino eterno. También en el Salmo 24 escribió, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que no desvía su corazón por las cosas de este mundo, por las vanidades del mundo, que lo hacen resbalar de los caminos que agradan a Dios.
El que deja de desear, de anhelar el camino eterno para irse por el camino de los impíos, por el camino de la satisfacción temporal, por el camino de las riquezas que son ilusorias. Aquel es el que en su destino al final encontrará el monte del Señor, la morada de Dios. Ahora, escuchen bien, hermanos, es fácil decir, guíame, Señor. No me contestes, pero ¿cuántos de ustedes en su oración le han pedido a Dios, guíame, Señor? Es fácil, todos podemos decirle al Señor, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué decisión debo tomar? Mira, eso es lo más fácil del mundo, lo hacen los impíos, lo hacen los que no conocen a Dios. Señor, guíame para hacer tu voluntad. Eso es fácil, hermanos. Lo difícil es o lo difícil viene cuando la guía del Señor te lleva por el camino por el cual no quieres andar. Lo difícil viene cuando el camino por el cual nos está dirigiendo Dios nos demanda un desapego de las cosas que carnalmente deseamos. Señor, guíame si ella debe de ser mi novia. Pero como la deseas tanto y el Señor te dice, no es por ahí. Ahí viene lo difícil porque dicen, no, ese no es el camino del Señor. El camino del Señor sí me lleva hacia con ella, sí me lleva hacia con Él, sí me lleva hacia las riquezas, sí me llega hacia el placer, sí me lleva hacia Cancún. No, el Señor jamás me mandaría a la sierra, me mandaría a Cancún. Es fácil pedirle al Señor que nos guíe, hermanos. Lo difícil viene cuando su dirección no es hacia lo que nosotros deseamos, sino al desapego de las cosas que más deseamos, a desapegarnos de ellas. Cuando ese camino al cual el Señor nos está dirigiendo demanda, como dijo el Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ahí es cuando ya titubeamos al decirle al Señor, guíame. Porque le pedimos guía y dirección al Señor, pero cuando el Señor nos está volteando la cara para hacia otro lado, es ahí cuando ya no nos gusta la guía de Dios. Es cuando ese camino eterno deja de ser eterno y se convierte en un deseo por una guía, pero a un camino terrenal, temporal y mundano. Nos comportamos como Lot, quien volteó y vio la llanura y escogió lo que satisfacía a sus ojos. Te aseguro que si el Señor hubiera guiado a Job hacia el desierto, aún así Job no hubiese ido al desierto, porque se requiere un corazón de profundo anhelo por Dios para ir en contra de todo lo que nuestros ojos nos dictan que hagamos o que no hagamos. Así como Abraham. Él volteó a ver al desierto, pero entendió que en el desierto sería prosperado por Dios. No sabía a dónde ir, mas sin en cambio fue, sin saber hacia dónde iba. Se requiere anhelo por Dios. Se requiere un profundo deseo por sus caminos para poder lograr identificar su guía y su dirección y tomarla como cierta, como verdadera. Es ahí cuando el Señor nos dirige hacia donde no queremos ir, hacia lo que no queremos hacer, cuando en muchos aquel anhelo por andar en el camino eterno se desvanece por completo. Por eso te pregunté al principio, ¿con cuánto anhelo deseas el camino de Dios? ¿Con cuánto anhelo deseas el camino eterno? Le dices al Señor, como le dijiste quizá tú, varón, a tu esposa, yo estoy contigo, Señor, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas. Es ahí cuando el Señor nos está dirigiendo por un camino que a nuestros ojos no es agradable, que a nuestros miembros o sentidos no es agradable.
que ese supuesto anhelo por el camino eterno se desvanece por completo para abrir y seguir un camino propio, por seguir nuestro propio camino. Mira, hermano, no es fácil sostener un deseo profundo por Dios. No es fácil. Vivir los años que Dios te permita como cristiano, 10, 15, 20, 30 años, 50 años, no sé, los que Dios te permita, sosteniendo cada día un profundo deseo por Dios, implica un esfuerzo constante, una lucha perseverante. No es fácil sostenerlo. La mayoría de los cristianos se rinde antes de tiempo. Casi todos. Por eso dice la Escritura que muy pocos son los que lo encuentran, ese camino angosto que lleva a esa puerta estrecha. Muy pocos. Y por eso le dijo a aquel hombre, esfuérzate. Porque no es fácil sostener un deseo profundo por Dios, aun a pesar de lo que eso pueda significar o implicar. Un deseo profundo por Dios implica abandonar por completo tu vida, pero vale la pena. Porque sabes que al final el destino de ese camino te llevará a una plenitud de vida eterna. Y que todo lo que tú puedas cambiar en esta tierra por Dios es bueno. Pablo dijo, no son comparables las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Una persona dijo que esta tierra, lo que vivan en esta tierra, es el mejor cielo que probarán los impíos. Y que lo que vivan en esta tierra para muchos justos será el peor infierno que probarán. A los que decidan ese profundo anhelo por Dios, sí, a lo mejor esta tierra va a ser difícil. Vas a tener que negarte, vas a tener que crucificar tus pasiones y deseos, pero va a ser lo peor que vas a pasar. Después de esto, la eternidad te va a estar esperando al lado de Dios. Pero los que decidan ir en contra del camino del Señor, lo que vivan en esta tierra es lo mejor que les va a poder pasar, porque después de esto les espera un tormento eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es una realidad. No es fácil sostener un deseo profundo por Dios a pesar de lo que esto pueda implicar o significar. Se requiere, hermanos, una profunda convicción de quién es Dios. Repite conmigo, profunda. Profunda. No ese Diosito, no ese Dios que tú crees que sí, murió por mí. Ya. No. ¿Qué es lo que eso implica? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué significa que tú levantes tus manos cuando le adoras, cuando le cantas? ¿Qué es lo que significa el que tú conozcas que Él haya entregado su vida por ti? Ese Dios que siendo Dios no estimó el ser como el Padre, sino que se despojó y vino y tomó forma de siervo semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso en tu vida? Eso se llama convicción. Lo que eso produce en ti, si es verdad que produce un anhelo por ser guiado cada día de tu vida por el camino eterno, entonces eso se llama convicción. Se llama anhelo profundo por Dios. Se requiere una convicción de quién es Él, una convicción profunda, hermanos. Mira, hace días vi una noticia. Yo platicaba con mi esposa de esta noticia. La vi en varias páginas. No sé si es cierto, no me puse a investigar más profundo, pero vi una noticia no sé si alguien de ustedes la vio, de un teólogo escritor que se suicidó. Él había escrito un libro, no sé cuántos, acerca de teología con respecto a la liberación de los niños. O sea, él luchó mucho a favor de los niños. Y supuestamente sus convicciones eran bíblicas, cristianas. Bueno, se dice que al final de sus días, ahí en su página oficial puso un post
que le llamó El Fin. Yo me metí a su página oficial y lo vi publicado. Y él terminó diciendo que no sabía si existía Dios, pero que si existía, cuando lo viera le iba a dar una bofetada. Que porque no entendía dónde estaba Dios y por qué no movió ni un solo dedo cuando de niño era abusado sexualmente. Y terminó quitándose la vida. Pero ahí en ese post decía que durante toda su vida luchó contra la depresión, contra la ansiedad, contra los pensamientos suicidas, hasta que estos lo vencieron. Y terminó quitándose la vida, algo que dice él que ya había intentado durante muchas ocasiones. Es que no es fácil sostener un deseo profundo por Dios, hermanos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirle al Señor, guíame por el camino eterno y desear sus bendiciones, pero no estar dispuesto a renunciar a lo nuestro por lo de Él. Se requiere convicción de quién es verdaderamente Dios y al mismo tiempo se requiere un entendimiento claro de quiénes somos nosotros al lado de Él. Necesitas tú entender quién eres tú al lado de Él. Si eres un ser creado a su imagen y semejanza, pero eres un ser que sin Él no eres nada. Somos seres que sin Él no somos nada ni nadie. Somos polvo. Y lo único que nos da valor, hermanos, fue el aliento de vida que Él sopló sobre nosotros. Y que nos da un significado y propósito eterno. De manera que si nosotros dejamos ese soplo de Dios, abandonamos todo lo que el Señor determinó en un inicio que fuéramos. Abandonamos su voluntad, abandonamos su propósito, su significado, su valor. Y así están viviendo muchos el día de hoy. David fue capaz de expresar esto porque él conoció y creyó verdaderamente en el Dios que lo creó y que lo sostuvo con su misericordia durante toda su vida. Por eso él dijo, guíame por el camino eterno. Con un anhelo profundo de que esto fuera una realidad en su vida, sin importar el precio, hermanos, sin importar lo que eso implica. Lo que yo quiero es andar por el camino eterno. Tuvo un claro y profundo entendimiento de que nuestro deber como hombres, nuestra responsabilidad no es enriquecernos. Nuestra responsabilidad no es satisfacer nuestras pasiones y deseos. Nuestra responsabilidad no es vernos bonitos delante del mundo. Nuestra responsabilidad no es ser aceptados, ni queridos, ni amados por el mundo. No, David entendió que nuestro deber como hombres, como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, para Él, es someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es para lo que fuimos creados. Eso es para lo que respiramos, para lo que somos. Para someter nuestra vida a la voluntad de Dios y entender que ahí encontramos plenitud de vida. Mira, no hay mejor cosa que hacer aquello para lo cual fuimos creados. En ningún sentido. Mira, yo se los he dicho antes. Si yo tomo un celular con cientos de funciones para lo cual fue creado, para hacer llamadas, mensajes, para editar, para lo que tú quieras, pero lo utilizo para detener la puerta y lo dejo ahí durante toda su vida, está cumpliendo una función, pero es la función más mediocre que pudo cumplir una creación como esta. O si utilizo el celular como pisapapeles, sí, está impidiendo que las hojas se vuelen, pero al final esa función es la más mediocre que yo pude encontrarle a este teléfono. Sabiendo que este teléfono tiene miles o cientos de funciones que son muchísimo más productivas. Así es el hombre cuando el hombre no cumple aquello por el cual fue creado por Dios.
sirve para algo, pero muchas veces su función es mediocre con respecto a lo que el hombre puede hacer delante de Dios y delante de los demás, por la gracia que Dios le ha impartido. Nuestro deber como hombres es someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Ahí encontramos todo, el todo de nosotros. Y David lo entendió, hermanos. Mira, David pudo decir guíame por el camino eterno, no como una frase de labios, sino como un deseo profundo en el corazón, porque entendió que Dios es así. Dios es digno de someter nuestra voluntad a la suya, nuestra vida a sus deseos. Que si Dios es omnipresente, omnipotente, es omnisciente, entonces deberíamos vivir deseando mantenernos en el camino que Él preparó y determinó para todos nosotros, por el que Él es omni, Él es todo. Es aquel camino que ha trazado para nosotros, aquel camino trazado por su voluntad y no por nuestros deseos, el cual debemos anhelar más profundamente que cualquier otra cosa, el camino eterno. Estas palabras, guíame por el camino eterno, David las expresa en un contexto de la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios a través de sus atributos. David menciona por lo menos 4 atributos de Dios que lo hacen desear profundamente andar por el camino de Dios, por el camino que Dios trazó para él y para todos nosotros como creación suya, como seres creados a su imagen y semejanza. Del versículo 1 al versículo 6, David habla de la omnisciencia de Dios. Es decir, que ese clamor, esa expresión de David, guíame por el camino eterno, surge del reconocimiento de que Dios es omnisciente. ¿Cómo no voy a querer que un Dios omnisciente sea quien me guíe? Tú puedes depositar tu confianza en alguien quien tú admiras, pero cualquiera que no sea Dios te puede guiar por un camino equivocado porque no sabe lo que ha de acontecer en el futuro, ni conoce todas las cosas. Tú puedes confiarle tu riqueza a alguien que es experto en finanzas, pero al final él no sabe cómo van a surgir las cosas el día de mañana. No controla las acciones de las empresas o de los gobiernos, mas sin en cambio Dios sí lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. David dijo, conocimiento tan maravilloso, dijo ahí en el versículo 6, rebasa mi comprensión. Rebasa mi comprensión ese conocimiento tan maravilloso de Dios. Tan sublime, es decir, tan elevado, es que no puedo comprenderlo. Es tan elevado que yo no puedo alcanzar a entender cómo puede ser posible ese conocimiento. Un conocimiento que todavía no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. ¿Cómo no he de anhelar tan profundamente ser guiado por el camino que Él ha trazado para mí? Entendiendo y reconociendo que tenemos un Dios omnisciente, que no podemos ocultarle nada, que nuestros más profundos dolores, hermanos, nuestras más profundas tristezas, aquellas que nadie conoce y que nos avergüenza contar, Dios las sabe todas y cada una de ellas. Así como todas las injusticias y todas las cosas que nosotros hayamos hecho. Es un conocimiento tan extraordinario que lo único que debe de producir en aquel que lo reconoce y lo entiende es la rendición de su voluntad
a sus deseos. Es el anhelo profundo de ser guiados por el camino eterno. Es lo mismo que expresó Pablo al término de su tremenda exposición de la justicia de Dios ahí en Romanos 11:33. Abre tu Biblia. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pero entendemos que son buenos. Entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por eso nos rendimos completamente a Él. Por eso le pedimos con tanto anhelo, guíame por el camino eterno. Guíame por esas sendas de justicia y de verdad, por esas sendas de rectitud. ¿Por qué? Porque reconozco que tú eres omnisciente. Que todo lo que yo no puedo alcanzar a conocer o a entender, tú lo tienes en tu perfecto control. No solo esto, si tú ves el capítulo del versículo 7 al versículo 12 del Salmo 139, David reconoce la omnipresencia de Dios. Habla de su omnisciencia, pero después dice, es que también mi anhelo por ser guiado por el camino que tú tienes trazado para mí, ese camino eterno, surge del reconocimiento de que eres omnipresente. Es decir, que no hay nada ni nadie que pueda esconderse de Él. Él dice, jamás podría escapar de tu espíritu. ¿Cómo me podría yo escapar de ti? Jamás podría huir de tu presencia. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, dice, pero a la luz y a la luz que me rodea, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. No hay nada que sea oculto delante de sus ojos. No hay nada, dice el autor de Hebreos, que sea oculto a su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. David sabía reconocer esto. Era un Dios que no podía ocultarle nada, ni nadie se podía ocultar de Él. Es decir, que mira, tus más grandes pecados están puestos a la luz de Dios, como si fuera de día. Aquello que nosotros hacemos en la más densa oscuridad, delante de Dios es como si lo hubiéramos hecho a la luz de la mañana. No hay nada que se pueda ocultar delante de Él. Pero también podemos ver que la omnipresencia de Dios no solamente, o no deberíamos verla solamente como una cámara de vigilancia o como un detective que nos sigue día y noche para conocer nuestros más íntimos secretos, porque eso ya lo sabe, sino que también la omnipresencia de Dios, dice David, nos hace ver que no estamos solos. No estamos solos. Y ahí en aquel lugar donde nadie te puede ayudar, Dios puede librarte de cualquier peligro. Que Él es capaz de estar con cada uno de los que son sus hijos en todo tiempo, con la promesa de protegerlos y con la promesa de guiarlos en la dirección correcta. Entender esto, hermano, nos hace desear ir por su camino. Entender que Dios es omnipresente y que estará con nosotros en las buenas y en las malas, porque le pertenecemos, nos hace anhelar ser guiados por el camino eterno, por esos caminos de santidad, de justicia, de verdad. Lo contrario a Jonás, ¿verdad? Jonás no entendía que Dios era omnipresente. Mira, Jonás no entendía que Dios era omnisciente y omnipresente y omnipotente. Antes de que Dios le diera la indicación a Jonás de que fuera a Nínive, el Señor ya conocía lo que había en su corazón, sabía la decisión que iba a tomar Jonás y también sabía que lo acompañaría aún en medio del mar. Mas sin en cambio Jonás
torpemente dijo, huiré del Señor. Se levantó, dice la Escritura, y que fue en dirección contraria para huir del Señor. Al final, Jonás reconoce que todos los que siguen vanidades ilusorias son los que abandonan la misericordia de Dios. Todos aquellos que creen inocentemente que pueden esconder algo de Dios o ellos mismos esconderse de Dios. Es un total absurdo. David, contrario a Jonás, él sabía que donde quiera que estuviera, en las buenas y en las malas, el Señor lo iba a acompañar. Mira, cuando me quiero ocultar de ti, tú estás ahí para exponer mi corazón, y lo hizo a través de del profeta Natán cuando él hizo en lo oculto su pecado. Pero también estuvo ahí presente cuando huía de Saúl para rescatarlo. Y todo eso, dice David, merece el anhelo de mi corazón por ti, el anhelo de mi corazón por tus caminos. El Señor nos dice, cuando nos estamos desviando o cuando no sabemos qué decir, el Señor dice que Él está ahí presente por medio de su Espíritu Santo y nos susurra al oído las palabras de sabiduría que hemos de hablar, o nos susurra al oído aquellas cosas que debemos quitar o el camino que debemos dejar para que andemos por el camino de justicia y santidad. Y Él está ahí presente, susurrándonos, diciéndonos, no, esa no es la dirección que yo te estoy dando. El que anhela profundamente el ser guiado por el camino eterno atiende su voz y obedece. El que no, abre su propio camino bajo sus propios deseos y se ve en una dirección contraria para huir de la dirección de Dios, para huir de su voluntad. Pero el Señor siempre está ahí, hermanos. El Señor es omnipresente. A eso se refería el Señor cuando habló de su Espíritu Santo. Si ustedes me aman, dijo, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, voy a ver pornografía, ¿me esperas afuera? No. Él va a estar ahí viéndote y diciéndote, este no es el camino que yo tracé para ti. El camino que yo tengo para ti es eterno. Esto es un camino de maldad, es un camino temporal, es un camino de perdición. No le puedes decir al Señor, quédate detrás de la puerta. Pero tampoco necesitas clamarle al Señor cuando estás en peligro, porque Él está ahí. Sí, oramos y guárdame, Señor, pero el Señor está ahí, diciéndote, yo peleo por ti. No temas a los que matan el cuerpo, porque después ya nada puedan hacer. Yo soy más que ellos. Y estoy aquí para guardarte. Y puedes confiar en que Él está presente aún en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí está el Señor, acompañándote siempre. Dice, el mundo no puede aceptarlo. No puede aceptar el Espíritu Santo, su presencia, la presencia de Dios, porque no lo ve ni le conoce, ni le interesa hacerlo. Pero ustedes, dice, los que son hijos de Dios, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. En nuestros tiempos está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, la omnipresencia de Dios es algo que produce en todos aquellos que amamos a Dios un deseo de devoción a su nombre. El saber que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipresente produce un anhelo por caminar en la integridad de su voluntad. No solamente en lo que nos conviene, sino en toda la voluntad de Dios, sea cual sea. Sea cual sea. Y no por miedo a su omnipresencia, sino por gratitud. Porque siendo Dios, hermanos, aún así está dispuesto a estar con nosotros siempre y no nos abandona. Mira, ¿qué necesidad tiene Dios de estar acompañándonos siempre?
y estar viendo cómo tú reniegas, cómo tú eres ingrato, cómo somos malagradecidos, cómo somos quejumbrosos, pendencieros, egoístas. Dios no tiene ninguna necesidad de estar viendo cómo actuamos en su contra, mas sin en cambio, Él está ahí presente con nosotros, soportándonos con paciencia, formándonos, ayudándonos. Esa omnipresencia produce un anhelo de caminar en la integridad de su voluntad. Señor, yo quiero ir por ese camino porque yo sé que por ese camino tú me acompañarás y me bendecirás. Eso es lo que entendía David. Guíame por el camino eterno. Porque tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios omnipresente, pero también eres un Dios omnipotente. Del versículo 13 al versículo 18 del Salmo 139, David expresa que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Y lo expresa en una forma en la que Él dice, tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Y no hay nadie más que pueda hacer eso. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Todos mis días, dice, se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Fíjate, aún no existían tus días cuando el Señor ya los estaba diseñando, los estaba formando y los estaba preparando para ti. Todos esos días que tú has de vivir. La admiración de David por ver el poder creador y sustentador de Dios lo llevó a clamar por su ayuda para permanecer firme en su camino y fiel a su voluntad. Tú eres poderoso, Señor, tú me creaste. Tú creaste mis entrañas. Tú creaste mis ojos, mi boca, mis oídos. Tú creaste mi corazón. Y el entender eso lo llevaba a decir, Señor, yo quiero permanecer firme en tu camino. Fui creado por ti, para ti. Y te repito, no es fácil mantener un profundo anhelo por Dios, porque hay muchas cosas que nos desvían de su voluntad, los miedos. A veces entran miedos por enfermarnos. A veces tenemos miedo a contraer alguna enfermedad en alguno de nuestros miembros, órganos. Pero es ahí donde dice David, tú creaste mis entrañas. Si tú quisieras, pudieras quitar mi riñón y poner uno nuevo. Tú pudieras cambiar mi corazón o restaurarlo por completo. Tú pudieras deshacer mis huesos y volverlos a formar con tan solo una palabra de tu poder. Porque así creaste todo lo que se ve, de lo que no se veía. Y así creaste cada uno de mis días, los cuales estabas diseñándolos aunque todavía ni existían. Pablo expresó algo similar en su carta a los Romanos, cuando hablaba de la fe de Abraham, la cual le fue contada por justicia. Ahí en Romanos 4:17 al 21 dice, creyó en el Dios, dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Ese es el Dios del cual hablaba David, omnipotente. Llama a las cosas que no son como si ya existieran. Es como si Dios le dijera a un niño, mira, tú junto a tu esposa vas a tener un hijo que me va a servir y va a decir, oye, pero no sé si me voy a casar. Yo te lo estoy diciendo. Si te lo estoy diciendo es porque ya existe en mi presencia, en mi corazón. Y aunque tú no lo veas ahorita, en su tiempo lo vas a ver, porque yo lo estoy diseñando para ti. Y así con cualquier otra cosa. El Señor ya diseñó todos nuestros días. Él llama a las cosas que no son como si ya existieran. Él habló de la descendencia de Abraham, algo que ni él se imaginaba, como si ya fuera un hecho. Y Abraham le creyó. Le creyó. Contra toda esperanza, dice el versículo 18, Abraham creyó y esperó. Porque aunque no lo podía ver, sabía que era poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Su fe no flaqueó, dice en el 19. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Se reafirmó en su fe, ¿para qué? Para continuar por ese camino eterno, por ese camino de justicia y santidad. Porque estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. En Hebreos 11 dice que Sara creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Y por eso se sostuvo en la promesa. Por eso continuó deseando el camino de justicia y de verdad, el camino eterno. Y finalmente, en el versículo, del versículo 19 al 22, David, ahí en el Salmo 139, resalta la justicia y la santidad de Dios. Aquello que David expresó, ese deseo, ese anhelo profundo por ser guiado por el camino eterno, por vivir caminando por las sendas de justicia y de verdad de Dios, surgieron del reconocimiento que Dios era omnisciente, que era omnipresente, que era omnipotente, pero que también era santo y justo. Y eso era digno de que David le rindiera su voluntad a sus deseos. Que el Señor es santo y justo y que finalmente, hermanos, Dios dará el pago justo al impío. Mira, de nada sirve que Dios sea omnisciente, omnipresente y omnipotente si no es santo y justo. De nada sirve. Estos tres atributos de Dios, perfectos y únicos, de nada servirían si Dios no fuera santo y justo. Y David lo reconoce. Después de haber hablado de Dios, de toda su gloria, dice, y con todo esto, Señor, tú eres santo y eres justo. Y terminarás dando el pago justo al impío. Harás morir al impío. Y dice, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. El asombro de David por la grandeza de Dios, por su misericordia para con el hombre, aun siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo llevó a unir su corazón al de Dios para desear la misma justicia y santidad que Dios. Fíjate, se unió al corazón de Dios. Por eso dice, no, yo aborrezco a todos los que te aborrecen. Para desear la justicia y la santidad que Dios mismo desea a causa de su naturaleza. Y por la cual ahora David aborrecía también la maldad. Una persona dijo que sin duda alguna, una persona que ama la justicia significa que al mismo tiempo va a aborrecer la maldad. No puedes amar la justicia sin aborrecer la maldad u odiar el mal. O amas la justicia y aborreces la maldad, o amas la maldad y aborreces la justicia. David unió su corazón al de Dios, hermanos, para aborrecer la maldad, porque entendió que ahí se encontraba la verdadera vida. El clamor de David de ser guiado por un camino de verdad surge del reconocimiento de quién es Dios, que Dios es es todo, pero también es santo y justo. Y termina diciendo que no solamente reconoce eso, sino que también reconoce que en contraste con ese Dios, él era solamente un hombre. Él era solamente David. Por eso termina diciendo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino de verdad. Es decir, que en contraste a ese Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, a ese Dios santo y justo, David solamente era un ser limitado. Y eso le decía que no podía conocerse lo suficiente. Por eso le dice, examíname y conóceme. Yo no sé.
yo puedo engañarme a mí mismo. Examíname porque yo no quiero andar por el camino de los impíos que acabo de condenar. Yo acabo de condenar el camino de los impíos. Examíname a mí para ver si yo no ando en el mismo camino que ellos. Muchos, desgraciadamente, el día de hoy se creen ilimitados en su conocimiento, en el conocimiento de sí mismos. Aun cuando la Escritura dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Así, en cambio, muchos creen que se conocen lo suficiente como para poder confiar en sí mismos, que andan por el camino de verdad, por el camino eterno. David entendió que era un ser limitado, no podía conocerse lo suficiente. También entendió que era un ser engañoso. ¿Qué significa esto? Que no puede aprobarse a sí mismo. Mira, tú no puedes aprobar tu propio camino y decir que tú andas en caminos de justicia y de verdad. David dijo, pruébame y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Pruébame. Y este pruébame es, ponme a prueba para ver si salgo aprobado. Porque David entendía que humanamente hablando, hermano, nosotros somos engañosos. Nosotros aprobamos todos nuestros comportamientos, nosotros aprobamos nuestros caminos, pero si nos probamos a la luz de la palabra, muchas veces salimos reprobados delante de ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo y justo. Y terminamos reprobados con respecto al camino de verdad, con respecto al camino eterno. No puedes aprobarte a ti mismo. Si lo haces, entonces te estás engañando a ti mismo. Y David dice, no solamente soy limitado y engañoso, también soy un corrupto que no puede confiar en sí mismo. Fíjate, le dijo, si yo voy por mal camino, porque yo no puedo confiar en sí mismo. Yo puedo hacer de mis sendas corruptas como si fueran sendas de justicia y de verdad. Y eso es lo que pasa cuando justificamos nuestras pasiones y deseos. Cuando las cristianizamos, hermanos, cristianizamos nuestra ambición, nuestra codicia. Cristianizamos nuestras pasiones y deseos. Cuando cristianizamos nuestro resentimiento y nuestra amargura. Cuando cristianizamos nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestra tacañería. Cuando cristianizamos nuestra pereza. Eso es lo que hacemos. Nos convertimos en corruptos. Pero no podemos confiar en nosotros mismos. Fíjate si voy por camino de maldad, dice. Alguien que deja todo esto a su propio razonamiento, lo único que terminará haciendo es ir por un camino malo delante del Señor. Alguien que deja a su propio razonamiento la senda por la cual camina, sin duda alguna terminará perdiéndose, yendo por un camino equivocado. Mira, guíame por el camino eterno, hermano. Es un clamor profundo. Y escúchame bien, es un clamor que sin duda alguna Dios quisiera que todos los hombres, pero especialmente sus hijos, hiciéramos con sinceridad de corazón delante de Él. Pero desgraciadamente no es así. Dios anhela que nosotros con corazón sincero vayamos y le digamos como David, guíame por el camino eterno, porque soy un ser egoísta, limitado, porque soy un ser engañoso y corrupto. Guíame de verdad por el camino que tú, el ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, santo y justo, deseas que yo ande y del cual eres digno. Muchos estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos examine. Muchos estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos pruebe, que vea en lo profundo de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo podemos estar deseando lo mismo que desean los que no conocen a Dios. Podemos decirle a Dios, Señor, examina mi corazón, pruébame, conóceme, fíjate en mí. Pero al mismo tiempo puedes estar deseando lo que los impíos desean. Riquezas, placer, venganza.
Al mismo tiempo, mantener en tu corazón una soberbia que aparta al Señor. Al mismo tiempo, mantener en el corazón la avaricia que nos convierte en idólatras, el odio que nos hace asesinos y la mentira que nos vuelve semejantes al diablo. Mas aún así estar delante de Dios y de labios estar diciéndole: pruébame, conóceme, fíjate. Es semejante alabar a Dios con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Mira, sin duda alguna Dios quiere ver corazones deseosos por sus caminos, pero deseosos profundamente por sus caminos. Dios quiere ver corazones deseosos por el camino eterno. Pero ¿qué es estar deseoso de Él? ¿Qué es estar deseosos de sus caminos? Bueno, algunos salmistas se acercaron a como aquel que dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Aquel que dijo en el Salmo 63, versículo 1 al 4, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O como dijo David en el Salmo 16, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O en el Salmo 73, versículos 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es un deseo por Dios. O es lo más cercano a un deseo profundo por Dios que podamos llegar a experimentar en esta tierra. El cambiar todo lo que sea necesario por andar en su camino eterno, su camino de justicia y santidad. Sin duda alguna, hermanos, Dios quiere que nosotros clamemos con sinceridad de corazón esto mismo que David expresó: guíame por el camino eterno. Pero cada uno de nosotros somos responsables de aquello por lo cual estamos clamando a Dios. Ponte de pie, por favor, mi hermano. ¿Cuánto anhelo tienes por andar verdaderamente en el camino del Señor? Al final, todo camino nos llevará a un destino. Todo camino nos llevará a un destino. Y todo camino trazará nuestros pasos en esta tierra. Si eres de los que han decidido andar por el camino de codicia y la ambición, por el camino del placer, por el camino del odio, o incluso por un camino moralmente o humanamente aceptable, o si has decidido buscar ese camino eterno cada día, ese camino de santidad, de obediencia a su voluntad, ese camino que, si bien demanda negación y muerte, no es en nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No puedes estar buscando ambos caminos. No puedes pretender ir por el camino eterno, pero al mismo tiempo estar buscando las cosas de este mundo. No se puede. Es haber creado, abierto tu propio camino. ¿Qué tanto anhelo tienes por Dios, por sus caminos, por su voluntad? Es fácil decir: guíame, Señor, siempre y cuando esa guía vaya hacia tus deseos y pasiones. Pero lo que el mundo tiene por sublime, para Dios es abominación. Lo que el mundo aplaude, Dios lo desecha. No es fácil sostener un deseo profundo por Dios.
Se requiere convicción, hermano. Se requiere una convicción profunda, no superficial, profunda de quién es Dios. Y al mismo tiempo un entendimiento claro de quiénes somos nosotros al lado de Él, para poder enfrentar todo lo que significa e implica ir por el camino eterno. Y aún así, permanecer firmes. Cierra tus ojos y examina tu corazón. Examina tu corazón, pero mejor aún pídele a Dios que lo examine, reconociendo que tú no puedes conocerte a ti mismo. Porque lo que tú puedes llegar a conocer de ti sea tan superficial que termines aprobando tus propias acciones, aun aquellas que van en contra de la voluntad de Dios. Dile, escudriña mi corazón, conócelo, Señor. Ponme a prueba y también sondea lo más íntimo de mis pensamientos, porque no puedo confiar en mí mismo. Si lo hago, terminaría abriendo mi propio camino, el cual sería un camino temporal y pasajero, no el camino eterno que tú has trazado para mí, no ese camino nuevo y vivo que tú abriste a través del velo por tu sangre, sino un camino de maldad, un camino que va en contra de tu buena voluntad agradable y perfecta. Fíjate, Señor, si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. No permitas que me desvíe. Dirige mis pasos, así como el buen pastor dirige el camino de sus ovejas y las lleva hasta donde hay verdes pastos, donde puedan ser alimentadas, fortalecidas. Así también guíame a mí para buscar ese alimento espiritual que va a fortalecer mi vida. Cuídame, Señor, de las malas compañías, cuídame de las malas conversaciones. Conoce, descubre a mis ojos los malos deseos de mi corazón, las ambiciones, la codicia. Descubre a mis ojos las vanidades, para que entonces yo pueda reconocer que solo tú, que eres omnipresente, omnipotente, santo y justo, puede ayudarme a quitarlas de mí, para que no me desvíen, sino para que pueda andar rectamente en tus caminos. Señor, aquí estamos, Padre. Qué difícil es mantenernos en tus caminos. Qué difícil es mantenernos en una profunda convicción por ti, Señor, porque este mundo se vuelve cada vez más vano. Tú lo dijiste, que el reino de los cielos sería como aquella semilla de mostaza que un hombre sembró en el campo, pero que con el pasar del tiempo esa semilla se volvió anormal. Ya no era una hortaliza, ahora era un árbol. Un árbol que creció a tal grado que las aves vinieron y hicieron sus nidos dentro de él. Así se ha convertido el cristianismo. Es tan grande, Señor, pero tan corrupto. Es tan grande, pero tan engañoso, tan vano, que ha hecho tan difícil mantener una sincera fidelidad a tu nombre. Parecería que
La vida cristiana ha abierto su propio camino hacia la eternidad. Pero hay un solo camino, que eres tú, amado Jesús. Hay una sola verdad y una sola vida, y ese eres tú, amado Jesús. Queremos andar por ese camino eterno, siguiendo tus huellas, tus pisadas y nada más. No las pisadas de ningún otro hombre, no las pisadas de mis propios deseos, de mi propio entendimiento, sino las huellas que tú nos has dejado marcadas para que las sigamos. Porque ese es el camino eterno. No importa si parece un camino feo, un camino poco agradable. No importa si parece un camino austero. No, Señor. Lo que importa es que nos lleva hacia la vida abundante que solo tú puedes proveer. Lo importante es que ese camino nos lleva hacia la eternidad, pero hacia la eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor. Gracias por tu palabra y por tu presencia en esta noche. Guíanos de verdad, Señor, guíanos por el camino eterno. No nos dejes salirnos de ese camino. Susúrranos al oído, y si es necesario, levanta tu voz a nuestros oídos y grítanos para que no nos salgamos de él, sino para que sigamos reconociendo cada día con una profunda convicción quién eres tú y al mismo tiempo quiénes somos nosotros al lado tuyo. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos y guárdanos en medio de la maldad de este mundo. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. Amén.